traten de no activar tampoco el video, simplemente que yo tenga activa la cámara para que la conexión no sea tan lenta, ¿no? Otra recomendación, por favor, en el chat, cada uno a manera de llamado de lista, a medida que vaya ingresando, coloque su nombre. ¿Listo? Bueno. Listo, profe. Listo, más o menos ya hay 20 personas. Yo de todas formas voy a grabar la presentación, entonces los que no se pueden, ¿no? Los que no se pudieron conectar, pues pueden verla. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ahí está grabándose, no hay problema. Bueno. Bueno, ahí estoy compartiendo la pantalla. Todos pueden, no sé si todos pueden, ya están, si todos pueden ver la pantalla. Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Espérenme un segundo, Sí. cierro la puerta porque... ¿Quién es ese calvito? ¿Quién es ese calvito? Entonces, la idea, chicos, es que vamos a organizar material y reuniones para que podamos continuar con los temas de la clase debido a esta situación pues tan crítica que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces la idea es seguir respetando los horarios de clase. A partir de la próxima semana, pues entonces ya el horario de la clase será el mismo horario que teníamos, ¿sí? Y estaré tratando de subir material y socializarlo. Entonces, por ejemplo, la presentación que les voy a hacer ahorita, ya la había subido el miércoles pasado y es del tema que vamos a mirar hoy, ¿no? Además, también les subí un taller para que lo trabajen de este mismo tema. Entonces, pues, no sé si alguien tenga alguna observación, alguna pregunta para que empecemos. Profe, Ajá. por acá le quería preguntar si respecto al taller anterior, al de relación de tiempos, de pronto al final nos podría aclarar unas dudas respecto a lo que comentaba Pablo. Ah, listo, no hay problema. No hay problema, Diego. Sí lo podemos hacer, ¿no? Ok, gracias, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, el tema que les voy a compartir es el de síntesis de mecanismos. Entonces, ¿qué significa sintetizar algo? Sintetizar algo significa crear algo o configurar algo para que funcione, ¿no? Esa digamos que es la definición básica de síntesis, que es un poco contraria a lo que es análisis, porque análisis significa desintegrar algo y, digamos, y revisar cada componente, ¿sí? Y estudiarlo. Entonces, nosotros hasta ahorita hemos mirado, por ejemplo, cómo analizar un mecanismo, cómo hacer el análisis de posición, por ejemplo, cuando ya nos dan las medidas. Sin embargo, uno de los problemas más, digamos, reales que se tiene es que realmente lo que nosotros tenemos es un problema que tenemos que resolver y nosotros no conocemos el mecanismo. Es decir, que realmente es más crítico para nosotros sintetizar una solución. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de mirar hoy. Cómo se sintetizan algunos tipos de mecanismos, principalmente mecanismos de barras articuladas, porque luego, más adelante, en el curso miraremos, por ejemplo, síntesis de mecanismos de levas o de engranajes. ¿Listo? Pero nos vamos a concentrar principalmente en síntesis de mecanismos articulados. Y antes de hablar de síntesis, pues les quiero comentar que hay diferentes tipos de síntesis. Por ejemplo,
síntesis cualitativa de tipo cuantitativa y dimensional. Vamos a mirar a qué se refiere cada una de ellas. Entonces, resulta que a veces cuando se tiene que resolver algún problema de análisis de mecanismo, de algún problema con un mecanismo, entonces a veces no se tiene un algoritmo para poder solucionarlo. Lo que se tiene más bien es experiencia, por ejemplo, de que ese mecanismo ha funcionado bien en algunas aplicaciones, o se conocen máquinas que funcionan de una forma similar, entonces a veces lo que se hace es una síntesis cualitativa. ¿Sí? Se escoge uno determinado mecanismo con base en la experiencia o en un análisis cualitativo. Otro caso es cuando se quiere solucionar un problema de mecanismos y se tienen varias opciones. Por ejemplo, digamos que se quiere mover la cámara, una cámara por una trayectoria recta para registrar algún proceso. Entonces se podría usar, por ejemplo, un tornillo de potencia, se podría usar una banda, se podría usar un actuador hidráulico, un actuador neumático, se podría usar un mecanismo de barras articuladas, entre otros. Entonces, por ejemplo, en ese caso, lo que tendría que hacer el diseñador es evaluar cada uno de esos tipos de mecanismos y establecer cuál es el más apropiado, con base en la metodología que nosotros usamos, por ejemplo, para diseñar maquinaria, que es proponer varias soluciones, definir unos criterios, evaluar y mirar cuál es la más apropiada. Listo, eso sería respecto al tipo de síntesis de tipo. También hay una síntesis cuantitativa. Digamos, en este tipo de síntesis, algunos investigadores han desarrollado algoritmos y programas para sintetizar algunas soluciones. Digamos, nosotros en esta parte no vamos a hacer mucho énfasis, pero sí es bueno que ustedes sepan que, digamos, existen algunas investigaciones y algunos programas que han resuelto algunos tipos de síntesis de problemas, sobre todo con mecanismos de barras articuladas. ¿Sí? Dentro de esa síntesis cuantitativa también podríamos decir que estarían, por ejemplo, el problema del diseño de levas, donde hay un procedimiento establecido, una formulación analítica que nos permite sintetizar ese tipo de mecanismos. Y el otro tipo de síntesis es el de síntesis dimensional, que en este caso consiste en determinar las longitudes de eslabones para lograr un movimiento deseado. Y digamos que en este tipo de síntesis es donde nos vamos a concentrar en este momento. ¿Listo? Antes de hablar de ese tipo de síntesis y de los procedimientos para hacer ese tipo de síntesis, vamos a hablar de algunas definiciones. Por ejemplo, es típico que cuando se está hablando de sintetizar mecanismos, se hable de funciones, de trayectorias o de generación de movimiento. Entonces, por ejemplo, una función es una relación entre el movimiento de entrada y el movimiento de salida. Normalmente entre la barra de entrada y la barra de salida de un mecanismo. Por ejemplo, lo que hacíamos con los mecanismos de retorno rápido, de hecho hay una función que relaciona, digamos, el movimiento de la entrada con el movimiento de la salida, ¿no? También aparece dentro de la terminología el concepto de trayectoria. Entonces, en algunos problemas nos interesa controlar la trayectoria de un punto en el plano para que siga algún movimiento prescrito, o a veces nos interesa controlar la trayectoria de una línea, por ejemplo, para que siga un conjunto prescrito de posiciones. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a abordar algunos casos comunes de generación de movimiento y de generación de trayectorias. Bueno, entonces cuando uno va a sintetizar una solución, es bueno siempre hacer unas pruebas. Una de las pruebas que nosotros hacemos, por ejemplo, cuando diseñamos un mecanismo de barras articuladas, es verificar la condición de Grashow. Entonces ustedes ya son capaces de verificar
la condición de Grashot y mirar si un mecanismo es Grashot o no, y si es Grashot, de qué tipo es. Otra de las pruebas que se realizan es, por ejemplo, el de mirar las posiciones de agarrotamiento. Entonces, las posiciones de agarrotamiento normalmente están relacionadas con algo que nosotros mirábamos, que eran las posiciones extremas. Por ejemplo, en este caso tenemos un mecanismo que no es Grashot, es decir, que ninguna de las barras puede rotar completamente. Entonces, miren que, por ejemplo, este mecanismo llega a un límite cuando cuando esta barra C1 de 1 se alinea con esta barra. Y la otra posición extrema sería cuando esta misma barra C2 de 2, ahora ya está en esta otra posición, se alinea con esta otra barra. ¿Sí? Esas se llaman posiciones de agarrotamiento en este caso, cuando la entrada es la barra 2. Si la entrada fuera la barra 4, que es esta, pues tendríamos otras dos posiciones de agarrotamiento, que sería esta y sería esta. Entonces, es importante determinar esas posiciones y cómo llegan los mecanismos de una posición a la otra, porque esas posiciones son límites, ¿no? O sea, más de ahí no se puede mover el mecanismo. Entonces, uno de los criterios para poder diseñar una buena solución es verificar esas posiciones extremas. Hay otro caso donde también se obtienen posiciones de agarrotamiento, pero en mecanismos que son Grashot. Por ejemplo, este es un mecanismo Grashot. Si la entrada de movimiento es el eslabón 2, él puede rotar completamente. Sin embargo, si la entrada del movimiento se hace por la barra 4, es decir, por aquí, por esta barra, entonces resulta que hay una posición, cuando se alinea esta barra con esta, donde el mecanismo se traba. ¿Sí? O esta posición de aquí, donde el mecanismo se traba. Se alinea esta barra con esta. O sea, se alinea esta con esta. Esta con esta. ¿Listo? Esas posiciones, en este caso, se llaman posiciones estacionarias. Y también hay que tenerlas en cuenta para poder diseñar obtener una solución apropiada de mecanismos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo, profe. Sí, cuéntame, Pablo. Profe, o sea, ¿el agarrotamiento se lo puede utilizar aunque sea Grashot o no? ¿O solamente cuando es Grashot? Lo que pasa es que cuando es no Grashot, se le suele llamar posiciones de agarrotamiento. Cuando es Grashot, se le suele llamar posiciones estacionarias. La diferencia, no sé si la notaron, es que en un mecanismo Grashot como este, cuando el movimiento entra por este eslabón 2, él no se traba, ¿cierto? Pero cuando el movimiento entra por este, sí hay unas posiciones de agarrotamiento, que es cuando se alinean el acoplador y la barra de salida. Ok, Digamos que eso sería como para distinguirlas de las dos, pero realmente en ambos casos lo que ocurre es que hay un alineamiento de las barras y entonces pues el mecanismo en ese punto se detiene. ¿Listo? profe, otra cosa. De pronto, o sea, ¿existen mecanismos que no tengan posición de agarrotamiento? Eh, buena pregunta. Yo creo que sí, pero no serían articulados, ¿no? Porque normalmente en los articulados nosotros siempre tenemos el caso donde, bueno, es que también depende, ¿no? Porque en mecanismos no Grashot, por ejemplo, si uno va a usar un mecanismo en un rango muy limitado de ángulos, entonces nunca se van a alinear las barras. Pero si nosotros lo vamos a usar en el rango completo, pues siempre va a haber un alineamiento de barras. Entonces, en ese caso, siempre va a haber una posición de agarrotamiento. O sea que eso depende más bien es del uso que le demos al mecanismo, ¿no? Ok, profe. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno.
Miren, por ejemplo, este caso. Este es el caso de un mecanismo para las puertas de los camiones. Entonces, normalmente esta es la carrocería del camión. Aquí hay una barra, que sería como una barra que puede ser de salida o de entrada. Vamos a mirar en qué influye esto. Aquí tendríamos otra, y esta sería la puerta, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, en esta posición donde esta barra está alineada con esta. Si quisiéramos nosotros mover la puerta, es decir, si quisiéramos que el movimiento entre por aquí, por esta barra, pues no lo podríamos hacer porque estarían trabadas. En cambio, si el movimiento entra por acá, es decir, que esta sería la barra de entrada, esta es la de salida, y esta es la acoplador y esta es la de salida, entonces sí podríamos sacarlo de esa posición. En este caso, el agarrotamiento de estas dos barras es una condición deseable porque me permite bloquear esta puerta en ciertas circunstancias. ¿Sí? Vamos a mirar eso eh, a continuación, cómo se relaciona con un ángulo que se llama el ángulo de transmisión, ¿no? Bueno, entonces miren que un parámetro importante para medir la calidad de una solución en mecanismos es algo que se llama el ángulo de transmisión. Entonces, por ejemplo, en esta figura de aquí aparece un mecanismo de 4 barras, ¿cierto? Por aquí se produce un torque, y ese torque pues se transmite a través de este eslabón a la barra de salida, y aquí se tendría un torque de salida, ¿cierto? Entonces, normalmente pues esa transmisión ocurre a lo largo de esta fuerza F34. Y esta fuerza F34, pues nosotros la podríamos descomponer en una componente que es perpendicular a la barra 4, por ejemplo, y una componente que sea paralela a la barra 4. Entonces, hay una componente de esta fuerza que produce torque, y hay una componente de esta fuerza que es esta, que no produce ningún torque sobre esta barra. Lo deseable sería sería que esta fuerza produzca netamente torque sobre esta barra y que no haya esta componente. Sin embargo, pues eso es muy difícil de evitar. Es decir, siempre van a existir las dos componentes. Sin embargo, pues aquí podemos hacer un pequeño análisis. Esta componente de fuerza, la que es perpendicular a la barra, es la fuerza multiplicada por el seno del ángulo agudo que forman estas dos, o sea, del ángulo de transmisión. Ustedes saben que el seno aumenta a medida que aumenta el ángulo, y que se va haciendo pequeño a medida que ese ángulo disminuye. Es decir, sería máximo cuando estas dos barras forman un ángulo de 90 grados. En este caso valdría 1, y la fuerza F34 sería netamente la componente perpendicular a la barra, y esta componente de aquí sería 0. ¿Sí? Y si nosotros con esta fuerza que es perpendicular a la barra calculamos el torque en la salida, o el torque 4, pues tendríamos que sería la componente, esa fuerza perpendicular a la barra multiplicada por la longitud del eslabón. Ese sería el torque en la salida, ¿cierto? Entonces, para maximizar ese torque en la salida, pues lo que nos damos cuenta es que lo deseable es que este ángulo sea grande. Por eso se sugiere que el ángulo de transmisión, o es decir, el ángulo agudo que forma la barra de salida y el acoplador, sea mínimo de 40 grados. Sobre todo cuando hay que hacer una adecuada transferencia de fuerza, es decir, cuando tengo que mover algo importante aquí con este torque 4. En algunos casos, cuando se utiliza un mecanismo solo para mover aquí algo que es muy ligero y que no requiere un torque muy grande, pueden ser aceptables ángulos menores, 40 grados. ¿Sí?
Entonces, tienen que tener ustedes en cuenta ese criterio, que siempre se sugiere un ángulo de transmisión mínimo de 40 grados. Ahora ustedes dirán, bueno, en esta posición ese ángulo vale de 40, pero como el mecanismo se está moviendo, realmente nosotros nos interesa es determinar el ángulo de transmisión en todas las posiciones del mecanismo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues dibujar las diferentes posiciones y medirlo, ¿no? Lo que hacíamos en algún momento cuando hacíamos el análisis de posición. Entonces, dibujamos el mecanismo en diferentes posiciones, medimos el ángulo mínimo de 40, el ángulo mínimo de transmisión y determinamos si es satisfactorio o no. Ese sería un criterio que tenemos para mirar si nuestro mecanismo es apropiado o si tiene problemas. Y eso nos permitiría pues, hacer alguna modificación para aumentar ese ángulo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces ya que tenemos esos criterios para evaluar mecanismos, vamos a hablar de la síntesis de Profe, ¿Sí? Ajá. profe, con Pablo Miguel, una preguntita. ¿Usted está grabando todo esto? Sí, está grabado. Ah, listo, listo, vale, profe. Listo, está grabando. Ajá. Listo. Vale, vale, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar del problema de síntesis dimensional, como les había dicho, que es en lo que nos vamos a concentrar en esta presentación. Entonces, básicamente vamos a abordar tres problemas. Cómo sintetizar un mecanismo para que se comporte como un balancín, cuando nos dan algunos requerimientos del balancín. Cómo sintetizar un mecanismo en dos posiciones cuando la salida es de acoplador, o cómo sintetizar un mecanismo de tres posiciones con salida de acoplador. Ya vamos a mirar cada caso y en qué casos aplicaría, ¿no? Aquí tengo un problema, no quiero avanzar. Bueno, listo. Entonces, veamos el primer caso. El primer caso es cuando, vamos a ver si funciona este video. El primer caso es cuando nosotros deseamos crear un balancín como este, por ejemplo, y nos dan este ángulo, el ángulo de barrido. Más o menos sería una situación parecida a la que teníamos en un problema del taller, que en algún momento yo les dejé, que les decía que necesitábamos que la plumilla de limpiabrisas barra un determinado ángulo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en ese caso, nosotros no teníamos muchos criterios para poder solucionar ese problema, simplemente lo hicimos al tanteo, cambiamos algunas dimensiones aquí hasta que nos dio. Pero hay unos métodos, pues como más sistemáticos que nos permiten obtener esa solución. Entonces, tenemos este caso, queremos crear un balancín, es decir, queremos que este eslabón 4 oscile un ángulo teta. Ese ángulo teta lo dará las restricciones del problema, ¿sí? Es decir, que puede ser un ángulo variable. Entonces, vamos a mirar cómo se podría hacer esa síntesis. Bueno, entonces, en ese caso, pues se supone que también deberíamos conocer o al menos proponer cuál sería la longitud del balancín, que sería la longitud de esta barra. Entonces lo vamos a dibujar el balancín en sus dos posiciones, donde teta 4 en este caso, pues sería el ángulo que me piden que tiene que, en los que se va a mover el balancín. Lo primero que hacemos es dibujar el balancín en sus dos posiciones, ¿cierto? Y aquí pues estaría el pivote, que sería en este caso el punto 4. Luego, lo que hacemos es sobre los extremos de esas posiciones del balancín, que en este caso los hemos llamado B1 y B2, vamos a dibujar una línea recta y la vamos a extender convenientemente hacia el lado que nosotros preferamos. En este caso, lo voy a hacer, se hizo para el lado izquierdo, pero también podría haber sido para el otro lado. Entonces se extiende esa línea
Ese es el siguiente paso. En el paso 3, sobre esta línea elegimos algún punto de conveniencia, por ejemplo, este punto 2, ¿sí? Ese punto se elige a la escogencia del diseñador, ¿listo? Ese sería el tercer paso. En el cuarto paso, nosotros lo que hacemos es que esta línea B1, B2, la partimos en dos y medimos esa distancia. Esa distancia va a ser la longitud de nuestra manivela. Es decir, que esa distancia nosotros la trasladamos acá, desde el punto O2 que nosotros elegimos convenientemente, la trasladamos y hacemos un circulito. Entonces dibujaríamos este punto A1 y este punto A2. ¿Listo? Luego, marcamos las intersecciones aquí, como A1, A2, bueno, eso ya lo hicimos. Aquí medimos, entonces, por ejemplo, este sería la manivela de aquí a aquí, de O2 a A1, ¿cierto? O de O2 hasta A2, eso sería la longitud de la manivela. Desde el punto A1 hasta B1, esa sería la longitud del acoplador, y desde B1 a O4, esa sería la longitud de la barra de salida. Y la longitud de la barra bastidor sería desde este punto a este punto. Que eso es lo que se ha hecho aquí, ¿no? Aquí se sacaron las longitudes. Entonces, como ya tenemos las longitudes, ya podríamos verificar si el mecanismo es o no es Grashow. Hacemos la verificación y finalmente, pues, si es Grashow, entonces ya habríamos obtenido una solución para ese problema. Si no es Grashow, entonces lo que tenemos que hacer es que este punto 2 lo tenemos que correr sobre esta línea un poco más alejado y volver a repetir el procedimiento hasta que quedemos satisfechos. Ahora, bueno, una cosa es que ya hayamos obtenido una solución que es Grashow y que funciona. Otra cosa es que también esa solución cumpla con las pruebas que les nombré, por ejemplo, de que verifiquemos el ángulo de transmisión mínimo, de que esa solución cumpla con las restricciones de espacio que tenemos en el diseño de nuestra máquina y alguna otra restricción que puede tener el diseñador, ¿no? Entonces, todo eso lo tiene que tener en cuenta para poder obtener la solución apropiada. Sin embargo, ese sería el procedimiento para poder obtener una salida de balancín con este método de síntesis de dos posiciones. No sé si hay alguna pregunta ahí. Yo, profe. Ajá. Profe, o sea, esto es gráficamente, pero también ya existen ecuaciones que describen esto, o eso ya depende de la geometría. Como lo decía en algún caso, en algún momento, Diego, existe un método de síntesis que se basa en unos algoritmos, ¿no? Ok. No en ecuaciones, sino en algoritmos, porque pues sería como un método numérico, ¿no? Y sí existen para algunos casos, pero ese tipo de soluciones nosotros no las vamos a abordar en este curso. ¿Sí? Bueno. Ok. Y, profe, disculpe otra cosita. Ajá. O sea, en dos posiciones es únicamente cuando involucra un ángulo de barrida. Sí, pues nosotros sabemos lo que es un balancín, ¿cierto? ¿Sí o Sí, no? profe. Entonces, normalmente si estamos hablando de un balancín, es que estamos hablando de dos posiciones y un ángulo de valor. No hay otra expresión en este caso. Ok. Vamos a ilustrar un ejemplo. Yo voy a utilizar el programa DraftSci para hacer el dibujo, pero ustedes lo pueden hacer a mano o lo pueden hacer con otro programa de dibujo si quieren. Entonces yo voy a ilustrar el ejemplo de un balancín, por ejemplo, de una barra. ¿Sí? Esto para el caso vendría siendo lo mismo que hicimos en el máximos y mínimos, ¿no? Cuando hacíamos ese análisis. Pero en ese momento nosotros no teníamos un criterio pues como muy claro para saber cómo hacer el cambio o qué modificar en el mecanismo para que nos dé el ángulo que necesitábamos, ¿no?
Aquí tenemos como una forma más sistemática de llegar a esa solución. ¿Listo? Bueno, entonces, por ejemplo, yo voy a dibujar un balancín, en este caso, voy a hacer un elemento de 10 centímetros, por ejemplo, que simule el balancín y que empiece en una posición de 45 grados. Bueno, a ver, vamos a acotar aquí. Voy a quitarle aquí estas... Esas son las cotas más grandes para que ustedes las vean más fácilmente. Y le voy a quitar precisión a eso porque tiene mucha precisión, ¿no? Bueno, entonces yo creo que ahí... Bueno, ahí tengo mi balancín. Y supongamos que requiero que ese balancín oscile entre esa posición y otra posición. Sí, o sea, para ejemplificar este caso, yo voy a hacer un balancín de 10 centímetros o milímetros que oscile 15 grados. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero aquí? Primero que todo debemos hacer una línea que nos una a esos dos puntos, ¿cierto? Bueno, esa línea yo la voy a pintar de otro color para que quede más... Bueno, ¿listo? Ahora, esa línea yo la debería extender hacia cualquiera de los dos lados, hacia acá o hacia acá, ¿listo? En este caso la voy a extender hacia este lado. Entonces, voy a usar este comando para extender esta línea hacia este lado. ¿Listo? Bueno, entonces he hecho el primer paso. Siguiente paso, ¿cuál era? Si alguien me puede decir. ¿Sí están ahí, chicos? Sí, profe. Sí, estamos. ¿Cuál es el siguiente paso ahí? Sí, punto de preferencia en la línea. Sí, profe, sí estamos atendiendo. El siguiente paso es que sobre esta línea debo escoger algún punto, ¿cierto? Entonces yo voy a escoger un puntico por aquí. No sé si, por ejemplo, escojamos este punto. ¿Listo? Miren que lo escogí arbitrariamente, porque en el procedimiento ese punto es de la elección del diseñador. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, listo. Bueno, es más, lo voy a hacer un poquito más pequeño porque si no van a pensar ustedes que este punto como para simbolizar un puntico ahí. Bueno, ahí está el punto. Listo. Lo siguiente que debería hacer es que debo bisectar esta línea en dos. En este caso, miren que esta línea tiene una longitud de 3, o sea que la mitad sería ¿cuánto? 1.5, ¿cierto? Que estaríamos en este caso, en este paso. Miren que aquí este segmento se lo bisecta, o sea, se lo divide entre dos, y la mitad de esa distancia se la traslada acá. Lo que significa que acá debería trasladar esa distancia de una vez, que sería ¿de qué radio? En este caso de 1.5, ¿cierto? La mitad de ese segmento se trasladó acá y este es 1.5. Listo. Entonces ya tengo en este punto, ya podría medir yo cuánto mide la barra de la manivela, que sería esta, ¿cierto? Perdón, aquí tengo un problema. Creo que le quité muchas cifras significativas a las cotas. Entonces voy a dejar ahí. Bueno.
Entonces 2.6, realmente la mitad de 2.6 no es 1.5, ¿cuánto sería? Sería 1.3, ¿cierto? 1.3. Listo. 1.3. Esa sería la longitud de la manivela. ¿Cuál sería la longitud del acoplador? 16.6. Listo. Me falta una longitud, que sería la longitud de la barra bastidor, que iría desde aquí hasta aquí. 19.4. Entonces, ¿alguien me puede verificar si este mecanismo que hemos obtenido aquí, si esta solución es Rashad o no? La barra más corta sería esta, ¿no? 1.3. La más larga sería esta. 1.3 más 19.4 sería 20.7. 20.7 es menor o igual que 16.3 más 10. 20.7 es menor o igual que 26.6, es decir, que esta solución es Rashad. Es decir, que esta solución cumple con lo que me están pidiendo. ¿Alguna duda? No, Bueno, vamos a animarlo. Vamos a animarlo. Vamos a animarlo. Este mecanismo. Entonces, para animarlo, lo voy a poner. Lo voy a poner horizontal. O sea que lo voy a rotar, mejor dicho. Lo voy a rotar 68 grados. Listo. Entonces, y para que lo miren un poquito más fácilmente, entonces, ¿cómo haríamos este dibujito en Working Model? Sería sencillo, ¿no? Sería, bueno, vamos a suponer que estamos utilizando centímetros, por ejemplo. Y en vez de radianes vamos a tener grados. Entonces yo dibujaría el primer punto, le pongo coordenadas 0, 0 para tener una referencia. La manivela mide 1.3. Bueno, aquí creo que tengo que eso está muy grande. Listo, ahí tendríamos la manivela. ¿Qué problema? Bueno. Listo, ahí tendríamos la manivela. El otro punto estaría sobre la misma línea horizontal a 19.4. Y en Y0. Y sería muy grande. Y
este elemento, o sea, la barra de salida sería de 10 unidades. Y el acoplador sería de 16.6, ¿no? Bueno, entonces vamos a unir aquí. Ya te traigo el almuerzo. Listo. Vamos a unir ahí y vamos a unir acá abajo. Ya, a ver, veamos. Voy a guardar. Bueno, y lo que quedaría aquí es ponerle un motorcito y mirar cómo funciona, ¿no? Mire. Bueno, en este caso, voy a cerrar el programa porque parece que se bloqueó. Bueno, afortunadamente lo grabé. Profe, ¿Sí? ya me he dado cuenta que para esos casos los extremos, o sea, los extremos de los ángulos siempre se los va a encontrar cuando esas dos barras están alineadas, ¿no? La que hace de bastidor y la barra del centro, ¿no? Los dos casos, o sea, en este caso, los dos puntos extremos sería cuando se alinea esta con esta, ¿no? Ajá, cuando las dos barras están paralelas. Tanto hacia acá como hacia acá, ¿no? Sí, profe. Sí. Vamos a medir el ángulo, como para verificar aquí, una verificación. Bueno. Bueno, ustedes lo pueden verificar ya en sus casas más fácilmente. Tengo un problema aquí con este programa porque no me está funcionando bien, ¿no? Pero la idea sería esa. Así se diseñaría un balancín que se tenga que mover entre dos posiciones. No sé si haya alguna duda hasta ahí de este primer caso de síntesis. ¿No hay dudas? No, profe, no. ¿Está claro? No, no hay dudas, profe. Listo. Bueno, entonces vamos a mirar otro caso, ¿no? Vamos a mirar un caso de síntesis, pero cuando la salida ya es un movimiento complejo. ¿Qué quiere decir eso? También vamos a sintetizar una solución con un balancing, pero en este caso, a diferencia del otro, es que se requiere que esta línea vaya de esta posición a esta posición. No sé si es clara la diferencia respecto al anterior. En el anterior
sintetizamos un balancín, estaba pivotado sobre, o sea, lo único que tenía que cambiar era el ángulo, no tendría que cambiar de posición en este caso. Aparte de que tiene que cambiar de ángulo, también tiene que hacer un cambio de posición. Es un movimiento un poco más complejo, ¿no? Entonces vamos a mirar cómo se obtiene un balancín para resolver este caso. Entonces, tal y como en el caso anterior, pues hay que partir de una posición inicial y una posición final. Las dos posiciones ahí están, ¿cierto? Segundo, se trazan unas líneas que unan el punto C1 con su homólogo, el C2, y el punto D1 con su homólogo, que sería el D2, en la otra posición. ¿Listo? Bueno. Luego, esta línea C1, C2 y esta línea D1, D2 se divide entre dos, o sea, se bisecta, y por la mitad se traza una perpendicular, que sería esta línea. Se hace lo mismo con esta línea y se traza por la mitad una perpendicular. El punto donde se intersectan esas dos líneas es lo que se conoce como el rotopolo. Y ese punto es importante porque ese punto es el que va a servir de pivote para el balancín que se va a construir, ¿no? Entonces, una vez que se identifica ese rotopolo, el punto C2 se une con ese rotopolo y el punto C1 se une con ese rotopolo y aquí habríamos encontrado un balancín que se mueve desde esta posición hasta esta posición y que está resolviendo el problema de movimiento complejo de dos posiciones que nos estaban requiriendo. Ahora, como ya en este caso tenemos simplemente que encontrar un balancín que se mueva de esta posición a esta posición, pues lo que falta aquí para calcular el acoplado, la longitud de la barra acopladora y la longitud de la manivela, pues ese procedimiento sería repetir lo que ya hicimos, ¿no?, anteriormente. Y aquí ya estaría pues la solución completa, donde se está generando un movimiento desde esta línea en esta posición a esta línea en esta posición. Tendríamos un balancín, y aquí tendríamos todo el sistema adicional pues de la manivela y el acoplador que que acota ese movimiento para que oscile, ¿no? No sé si hay alguna pregunta respecto a este tipo de síntesis. ¿No hay Ok. dudas? Bueno, entonces vamos a ejemplificar cómo sería este proceso, ¿no? Bueno, entonces este lo voy a guardar. Dos posiciones, listo. Vamos a crear el otro ejemplo. Este sería un movimiento con balancín en dos posiciones, pero movimiento complejo, ¿no? Bueno, listo. Entonces, vamos a suponer que tenemos una posición inicial, que sería esta, y que de aquí
Bueno, entonces aquí tenemos posición inicial, posición final. Movimiento complejo porque ya no es sobre el mismo, no están pivotadas sobre el mismo centro, sino sobre centros diferentes. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el procedimiento? ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahí en este caso? Primero que todo, tenemos que unir esos extremos, ¿cierto? Digamos, si este es el punto C1, este sería el C2. Si este es el punto D1, este sería el D2. Les voy a poner otro color para diferenciarlos. ¿Listo? Siguiente paso, después de haber hecho esas dos posiciones. Tengo la posición 1, posición 2, hice las líneas. Lo siguiente es hacer ¿qué? Es por la mitad de cada una de estas líneas trazar una perpendicular, ¿cierto? Y encontrar la posición del rotopolo. Entonces yo voy a trazar una perpendicular, primero que todo, a esta línea. Perpendicular a esta línea. Ahí apareció la perpendicular. ¿Listo? Esta línea es perpendicular a esta. Pero me falta ponerla ¿dónde? En la mitad. Listo. Pues si no me creen, podemos verificar que son perpendiculares, ¿no? Listo. Vamos a hacerlo con la otra. Necesito crear una línea perpendicular. Esta. Y la creo. Y la voy a trasladar a la mitad. Listo. Como ven, pues están divergiendo. No se van a encontrar nunca por acá. Pero es muy probable que se encuentren por acá arriba, ¿no? Gracias, Cristian. Es decir, que el rotopolo va a estar en la parte de arriba. Entonces voy a extenderlas hasta acá. Listo, entonces miren donde esas dos perpendiculares. Bueno, aquí tengo un problema. Y es que esta línea no es perpendicular a esta. Bueno, voy a volver a repetir esa parte. ¿No? Esta de aquí es la que no tengo clara. Esta sí está perpendicular. Perpendicular a esta línea. Listo. Punto medio. Ahí sí están. Ahí sí son perpendiculares, ¿no? Bueno, listo. Entonces voy a extenderla. Profe, Ajá. ¿eso sí está en 2 dimensiones? Sí, es en 2 dimensiones. Ah, ya. Listo, entonces miren, donde se intersectan esas dos perpendiculares, esa sería la posición del rotopolo. ¿Cierto? Listo. Entonces, finalmente, ¿cuál sería el balance que estoy buscando? Y profe, una pregunta. Ajá. O sea, el protopolo queda por fuera, pero ¿puede darse el caso de que quede por dentro, por ejemplo? O sea, pues de que como se comete ese error y que quede por dentro, en ese caso, ¿qué sería? Todo lo quiera adentro, Diego. No, realmente te podría quedar, o sea, a mí podría quedar de este lado o de este otro lado, ¿no? No habría ningún problema. Lo único que es que el rotopolo
tiene una característica y es que, mira que por ejemplo este punto, el rotopolo en este caso, estaría igualmente alejado de este punto y de este punto. Y asimismo este rotopolo estaría igualmente alejado de este punto que de este punto. ¿Cierto? Ya, profe. Ok, profe. ¿Listo? Bueno. Entonces, después de que hayamos el rotopolo, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí se me fue una diapositiva de más. Entonces, si en su presentación bórrala porque está de más. Entonces, desde el rotopolo hasta el punto C1, esta sería la longitud del eslabón. Es decir, que, ¿cuál sería mi rotopolo? Yo dije que este era mi punto C1 y este era mi punto D1. O sea que mi rotopolo sería este. Perdón, que mi eslabón sería este. Lo voy a marcar de otro color. Y ese eslabón es el mismo que está yendo de esta posición y se está moviendo hasta esta otra posición. Por el otro color. Perdón. Creo que me equivoqué. Es el mismo que iría de esta posición a esta, ¿no? O sea, lo que hemos encontrado es un balancín que va desde esta posición a esta posición. Y en ese caso ya, para completar el problema, simplemente tendríamos que crear la manivela y el acoplador para este balancín, ¿no? Para que oscile desde aquí hasta aquí. No sé si está claro esa parte. Pero ahí hemos encontrado la solución a ese problema. He encontrado un eslabón con esta forma que va de aquí a acá. Y ahí estamos garantizando que esta línea se está moviendo desde aquí hasta aquí. ¿Listo? Bueno. Aquí está ya, aquí se representa esa solución del balancín que encontramos ahorita, encontramos el rotopolo que está oscilando desde aquí hasta aquí. Lo que falta es crearle esta parte que se la crea con el mismo procedimiento que diseñamos el balancín en el primer problema, ¿no? ¿Listo? Bueno, otro caso que tenemos es el de la salida de acoplador, o sea, que necesitamos hallar una solución, por ejemplo, de que un eslabón vaya desde esta posición a esta posición, pero no con un balancín, sino con un acoplador. O sea, necesitamos encontrar las longitudes de este eslabón, para que este eslabón vaya a esta posición y este vaya a esta posición. ¿Cómo se hace? Pues aquí está esbozado el procedimiento, ¿no? Al igual que en el anterior ejemplo, pues también hay que empezar de la posición inicial a la posición final. Dibujar líneas que conecten el punto C1 y su homólogo, el punto D1 y su homólogo. Esas líneas las dividimos entre dos y por la mitad trazamos una perpendicular. Por la mitad trazamos una perpendicular. Miren que en este caso nosotros no vamos a usar el rotopolo. Y por esa razón no es necesario extenderlas y que se intersecten. ¿Listo? Luego, sobre esta línea,
Sobre esta perpendicular elegimos un punto O4 y sobre esta perpendicular elegimos un punto O2, que en este caso van a representar los puntos, los pivotes, donde van a estar ancladas las barras que precisamente estamos buscando, ¿no? Entonces aquí ya que identificamos esos dos puntos, O2 y O4, que los elegimos arbitrariamente sobre esta línea, pues aquí ya definiríamos quién es el eslabón 2, quién es el eslabón 4, y ya hemos obtenido la solución, ¿no? O sea, ya tenemos la solución a este problema. Ahora, el problema, miren que en este caso es muy probable que este mecanismo no sea Grashof. Sin embargo, para este caso eso no es una restricción del problema, ¿no? O sea, que la solución puede ser Grashof o no Grashof. ¿Cómo garantizamos, entonces, para este caso, que este mecanismo de 4 barras que acabamos de obtener vaya de esta posición a esta y se regrese? Pues lo que hay que hacer es añadirle una diada. Es decir, que estaríamos ante un problema donde el eslabón 2 es un balancín que va de esta posición a esta, y para eso pues le podemos añadir un acoplador y una manivela, y entonces esto es lo que se le llama una diada motriz. Es decir, que a partir de esa solución que acabamos de obtener, podemos obtener un mecanismo de 6 barras donde el acoplador va de la posición 1 hasta posición 2 con movimiento complejo. ¿Está claro hasta ahí? Profe, Ajá. esa diada es un eslabón ternario, ¿cierto? Bueno, la diada se le llama a todo esto, ¿no? A Ok. esto que se añadió. Pero en este caso, lo que tú quieres decir es que este eslabón, pues al añadirle aquí este otro punto de anclaje, se convirtió en un eslabón ternario. Ujú. ¿Y se lo puede dejar en eslabones binarios? O sea, ¿es lo mismo? O sea que tú dices que podríamos anclar este punto directamente acá. Sí, profe, o sea, en vez de ese eslabón ternario, dejarlo como los dos eslabones binarios. Lo que pasa es que, por ejemplo, para añadirle la diada y que sea este eslabón binario, pues yo tendría que anclarlo aquí, lo cual se podría hacer, ¿no? Se podría hacer, no habría ningún problema. Es decir, lo que quiero decir es que este punto B, lo escogería el diseñador, podría estar ubicado a lo largo de esta línea, incluyendo a este punto. No podría desincluir a este punto, porque ese es un punto fijo donde donde no tendría ningún efecto. Pero podría ubicarlo en cualquier punto ubicado sobre esta línea. ¿Listo? Listo, profe. No sé si hay preguntas respecto a este procedimiento. Bueno, a ver, hagamos una pequeña pausa, si están conectados todos o no. Hola, profe. Acá estamos. Sí, estamos bien. Sí, profe. Estamos conectados. Profe, sí. Estaba un poco silenciosa la cosa, entonces, no sé si están todos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. ¿Listo? Bueno, ese sería el caso de síntesis de dos posiciones con salida de acoplador y con la adición de una diada. En el taller que les subí, donde tienen que sintetizar dos mecanismos, creo que tienen un problema de este tipo, ¿no? Pero realmente, pues, como se pueden dar cuenta, el procedimiento es simple, no tiene ningún misterio. Simplemente tienen que seguir los pasos y hacer los dibujos, tener una herramienta de dibujo, pues, que les permita hacer los dibujos con precisión. ¿Listo?
Miren que, noten que la diada motriz no necesariamente tiene que añadirse sobre, sobre la longitud que nosotros encontramos del eslabón 2. Si ese eslabón lo extendemos, se podría añadir en otra parte, ¿no? Como se ha hecho aquí, en este caso. Bueno. Bueno, y finalmente llegamos al último caso que vamos a analizar en esta clase, y es el de síntesis de tres posiciones, donde vamos a analizar la salida del acoplador con movimiento complejo. Es decir, miren, el problema que vamos a solucionar es el siguiente. Supongan que un eslabón está en esta posición, queremos que llegue a esta posición y que también llegue a esta posición. O sea que aquí necesitamos encontrar un mecanismo donde un eslabón pase por esas tres posiciones y retorne, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo se encontraría esa solución. Igual que en los anteriores casos de síntesis, tenemos que dibujar el eslabón en la posición inicial, en la posición intermedia y en la posición final. En este caso. Conectamos los puntos correspondientes. Este era el punto C en la posición inicial, este es el punto C en la posición intermedia y este es el punto C en la posición final. Asimismo, pues con el punto D. El siguiente paso es que sobre esa línea que conecta esos puntos, por ejemplo los C, sobre la primera línea pues trazamos una perpendicular por la mitad de esa línea, otra perpendicular por la mitad de esa línea y encontramos aquí un rotopolo o un punto pivote. Repetimos el mismo procedimiento, pero ahora para esta línea de acá y esta línea de acá. En ese caso también trazamos una perpendicular por la mitad de ese segmento, otra perpendicular por la mitad de esta línea y encontramos el otro punto, el otro pivote. Ya que hemos ubicado los dos pivotes, lo que nos quedaría faltando simplemente es saber quién es el eslabón 1, determinar ya claramente quién es el eslabón 2 y quién es el eslabón 4. Entonces, mírenlos, ahí están. El O2, el punto O2 con C1 constituiría el eslabón 2 y el punto O4 con D1 constituiría el eslabón 4. Y ahí estaría sintetizada la solución, que en este caso no necesariamente es una condición Gratiot. Como dice aquí la presentación, cualquier condición de Gratiot es potencialmente aceptable en este caso. Es decir, que no necesariamente tienen que ser Gratiot el mecanismo resultante. Y al igual que en el anterior problema, pues este también se lo puede convertir también se le puede añadir una diada motriz, ¿no? Miren que este eslabón 2 está oscilando entre esta posición, esta y esta. Entonces, si él va de aquí a aquí, pues tendría el problema de un balancín y le podría añadir aquí a este una diada motriz y quedaría solucionado el problema de síntesis de tres posiciones. Vamos a hacer un ejemplo de este caso como para cerrar, digamos, la clase. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer un problema de síntesis de tres posiciones. Profe, Ajá. y en el caso de que sea análisis de tres posiciones, pero que tenga un pivote,
¿cuál secuencia de pasos se sigue? Que tenga un pivote fijo definido. Sí, profe. Bueno, hay un procedimiento, ¿no? Ese caso yo no lo incluí en la presentación, porque de hecho, pues los casos que yo les presenté tampoco son los únicos, ¿no? Pero son los más comunes. Entonces, el procedimiento para ese caso está ilustrado paso a paso en el libro de Norton, que yo se lo subí a ustedes en el curso. Entonces, si te interesa ese caso en particular, lo puedes buscar ahí, ¿no? Sin Ok. embargo, en el taller, ese caso yo no lo incluí. Simplemente ustedes tienen en el taller 2 puntos. El primero es síntesis de 2 posiciones con salida de acoplador, movimiento complejo, que es el primer punto. Y en el segundo punto tienen síntesis de 3 posiciones con salida de acoplador sin pivotes fijos. Profe, y una pregunta. Si, por ejemplo, digamos, se analiza de a 2 posiciones, ¿se puede, digamos, sobreponer 2 de 2 posiciones para que sean las 4 posiciones? Sí, o sea que tú dices que buscarías un mecanismo que pase por 4 posiciones. O sea, pero analizándolos de 2 en 2 se podría y sobreponerlos. No se podría. No se podría porque las longitudes de los eslabones que tú encuentras en la primera solución ya no van a ser compatibles con los de la segunda, ¿no? Ah, ok. Es decir, que ese caso sería algo muy raro. Sin embargo, creo que sí hay algunos modelos numéricos que te solucionan ese caso, ¿no? Que sería un poco más complejo. Y es posible que la solución ni siquiera exista, ¿no? Ok. Porque ya sería algo muy restringido. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, entonces para ejemplificar este procedimiento de síntesis de 3 posiciones, yo les voy a simular aquí, pero no sé si pueden mirar el tablero. Sí, profe. Bueno, entonces, lo que vamos a simular en este caso, hagan de cuenta, es que tenemos un problema donde, por ejemplo, yo tengo un elemento como este, se va a mover a esta posición y finalmente se va a mover a esta posición. No sé si puedan mirar las 3 posiciones ahí. ¿Sí las pueden ver? Sí, profe. ¿No? Señor, Entonces, ese sería precisamente un caso de síntesis de 3 posiciones, ¿cierto? Por ejemplo, de una maquinita que haga un mecanismo de eslabones, que tome algo aquí, lo suba y lo bote acá. Sí. Y finalmente acá lo expulsa. ¿Cierto? Eso se puede hacer, obviamente ustedes saben que eso se puede hacer con un cargador, con un cargador hidráulico. Pero en ese caso, por ejemplo, el cargador hidráulico tiene que tener un operador y tiene que tener varios cilindros hidráulicos para hacer esta cosa, este movimiento. Sin embargo, se lo podría hacer directamente con un solo enjabonamiento de 4 barras, por ejemplo, y con un motor, ¿no? Ese sería un ejemplo. Entonces vamos a mirar cómo, cómo sintetizamos la solución aquí en el final, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos aquí, a ver, Miller, despertate. ya están durmiendo. Miller, no. De acá se lo voy durmiendo. Alta por la cámara. Semilla.
Dominasi. Tapate la boca para toser. No, ya me pasó, ya me contagié. Ya valimos. Bueno, aquí tengo las tres posiciones. Posición inicial, posición intermedia y posición final. No, tal vez lo voy a hacer un poquito más, lo voy a girar un poco más. Bueno. Posición inicial, posición intermedia y posición final. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Primero que todo, conectar los puntos, ¿cierto? Este sería el punto homólogo de este y este sería el punto homólogo de este. Los voy a pintar de otro color. Listo, este punto pasaría acá y este punto pasaría acá, ¿cierto? ¿Cierto, Miller? ¿Listo? ¿Ya ve que está durmiendo? También yo sueño ya. Bien. Miller está todavía, ¿estás vivo todavía? Claro. Todavía no lo han pelado. Listo. Entonces ya tengo las tres posiciones, ya conecté los puntos homólogos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trazar una perpendicular que pase por la mitad de esta línea, trazar una perpendicular que pase por la mitad de esta línea, allí encontraría un pivote, trazar una perpendicular que pase por la mitad de esta línea, trazar una perpendicular que pase por esta línea y la intersección sería el otro pivote, ¿listo? Bueno. Voy a hacer la perpendicular. Y la tengo. Punto medio, listo. Ahí está. Perpendicular. Esta línea, ahí está. Listo. Miren que ahí he encontrado la intersección de la perpendicular que pasa por esta y la perpendicular que pasa por esta por el punto medio. O sea que este puntico aquí sería ¿qué? El rotopolo, ¿cierto? El rotopolo de las líneas azules. O sea que este lo voy a poner aquí en azulito. Y pues para no saturar la presentación voy a borrar esto. Listo. Voy a repetir el mismo procedimiento pero con las rojas. Ajá. Ahí está la perpendicular. Tengo que moverla a la mitad. Listo. Profe, ¿y no importa hacia qué lado se lo extienda? Sí, sí importa. ¿Hacia qué lado tiene que ser, profe? Porque es que
la pregunta de Diego es interesante, ¿no? Porque, ¿qué pasa si yo las extiendo hacia afuera? Nunca se toca. Nunca se van a intersectar, ¿no? Entonces, ese es el criterio que hay que usar para poder. Ok. Vos estás hacia afuera, Diego. ¡Matoneo! ¡No le hago matoneo al niño! Listo. Ahí he encontrado el otro pivote. Ese sería el pivote de las rojas. ¿Ese es el otro rotopolo, profe? Exactamente. Ese es el otro rotopolo y ese lo voy a pintar en rojito. Listo, o sea que ahí ya tengo los dos pivotes fijos y ya prácticamente pues ahí la solución ya está. Entonces, simplemente el eslabonamiento que estaba buscando tendría estas dimensiones. Mírenlo, ahí está. Es esta barra, esta, pues ya está aquí, que es esta barra que tiene esta forma como de... Ahí he encontrado las dimensiones que estaba buscando para satisfacer esas tres posiciones. No sé si queda alguna duda. Profe, o sea que si usted gira eso, como lo tiene ahí trazado con las nuevas líneas que hizo, Ajá, ¿llega a esas otras posiciones? exactamente. Es decir, tenemos esto aquí. Que si nosotros giramos este mecanismo articulado de aquí, él debería pasar por aquí y por aquí. ¿Se puede comprobar de alguna forma, profe? Tocaría simularlo, ¿no? Tocaría simularlo. O construirlo y simularlo. Que de hecho, pues lo más importante es que haga eso, porque si no puede hacer eso, no serviría para nada este método de síntesis de tres posiciones. Ahora, algo que de pronto sí es importante aclararlo sería lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, aquí en el tablero de explicarles, ¿pueden mirar el tablero? Sí. ¿Sí? Nosotros encontramos por aquí un punto y por acá otro punto, ¿cierto? Este sería pues un punto de anclaje, otro punto de anclaje. Cuando este mecanismo va a esta posición y pasa a esta posición, es posible que este pase por encima de este. ¿Sí? O se estrella contra este. ¿Sí? Entonces, esta es perfectamente válido que ustedes hagan, por ejemplo, aquí un eslabón de esta forma. Para que cuando él pasa por esta posición, pues aquí esta curva permita de que no se estrelle contra este punto. ¿Sí? Sí. Listo, chicos. Entonces, pues, si no tienen preguntas, con ese procedimiento ya pueden ustedes hacer el taller y mirar cómo se sintetizan mecanismos con estos métodos que hemos mirado. Claro. Fácil. Profe, Bueno, entonces, de todas formas, la idea es seguir trabajando de esta forma. Vale. Pues esperemos que esta situación no se prolongue, aunque los pronósticos no son muy buenos, pero pues trataremos de seguir trabajando y de seguir en contacto de la mejor forma para que ustedes puedan seguir progresando en su estudio, ¿no? Listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? profe, Este video se los voy a compartir ahí para que los que no pudieron estar, pues lo puedan ver en su casa. ¿Listo? Listo, listo. Listo. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Listo, profe. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. profe, Hasta luego, gracias. profe, respecto a lo de relación de tiempos, de pronto. Ah, bueno, sí, cuéntame.
O sea, ¿qué era lo que comentaba Pablo? Que con Excel no era, digamos, no se podía. Lo que pasa es que pues estuvimos revisando con Paulo y se complicaba el encontrar la relación de tiempos al hacerlo con las curvas que tenemos de Excel, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Es mucho más fácil, Diego, hacerlo gráficamente o hacerlo con Working Model. Ok. Profe, disculpe, de pronto me podría indicar cómo es la simulación en Working Model de ese, o sea, un aproximado, es que todavía tengo dudas. Profe, o sea que para ese taller le podemos enviar solo la simulación de Working Model. No es necesario enviarlo de Excel. ¿Pueden mandar un pantallazo? Pueden enviar un pantallazo con la simulación y con el cálculo, porque es que ahí les pedía un calculito, sencillito, o lo pueden hacer gráficamente. Pero no es necesario que me envíen el archivo de la simulación, ¿no? Solo el pantallazo. Solo el pantallazo con el mecanismo y el cálculo de la relación de tiempo. Ah, listo, listo. Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo de entregar ese taller? Pues, el plazo ya, yo creo que pues hasta la próxima semana se lo pueden entregar, pero pues tengan en cuenta que también tienen este taller de síntesis, también la tendrían que entregar para la próxima semana. O hagan el esfuerzo pues de entregármelo para la próxima semana. Profe, ¿Ah? el de la relación de tiempos, yo le puse solamente aquí gráficamente los ángulos y según eso la relación de tiempo. Ahí está bien, ¿sí o no? Exactamente, sí. Muy bien también. Entonces, bueno, me dice, pregunta Diego, que cómo sería, más o menos cómo sería la ecuación de hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacerlo. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, ahí está. El problema, si no estoy mal, creo que era algo. Ah, no. Sí, Sí, ese era. era otro. Bueno, voy a cambiar aquí de unidades. No me falta de ello, Listo, aquí tengo un punto. El otro punto estaba a 30, ¿cierto? Y tenía una barra de 20 centímetros. Y esta barra estaba articulada aquí. Lo voy a ir grabando, es que tengo problemas con este working model. Parece que tiene un error. Entonces, y había otra barra larga, ¿cierto? El César está escondido. César, desactiva la cámara nomás, weón, no te escondas. Poniéndole el dedo. Bueno, ahí lo tengo, ¿no? Mírenlo. ¿Cierto? Oh my God.
¿Es ese, cierto? Sí, profe, ese era el ejercicio. Y entonces miremos aquí, por ejemplo, esta barra, para esta barra, el ángulo. Ahí va, se regresa, carrera de trabajo, carrera de retorno, ¿no? Entonces ustedes ahí pueden identificar en qué momento va en la carrera de trabajo y en qué momento hace la carrera de retorno. No sé si hay alguna duda pues, fuera de esa. Yo creo que no, profe. O sea, ahí fácilmente puedes medir el ángulo en el que tardas, en el que se hace la carrera de trabajo y en el ángulo en el que hace la carrera de retorno. Y además, el Working Model te permite medir el tiempo que tarda en hacer la carrera de trabajo y el tiempo que tarda en hacer la carrera de retorno. Es decir, que se podría encontrar la relación de tiempo o midiendo ángulos o midiendo tiempos. ¿Listo? Ok, profe. Listo, chicos. Entonces, pues nos vemos, ¿no? Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. bueno. El reportero soy yo. Bon voyage. César, Ya, César, Hello, ve, desactiva la cámara nomás, weón, no le estés tapando. ya está desactiva. Ah, bien, bien. Ya has aprendido, muchachón. Listo, amigo, ya hola, hablamos. amigo. Ya hablamos. Cállate, Walma, por favor, cállate. Ah. Ja, 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 ja. ¿Qué no te callas? Eso, así me gusta, obediente, callado. Ya, colgale.